si no participan y tengo que estarlos rogando ahí para que contesten lo que ustedes creen que es la respuesta correcta, no vamos a avanzar. Entonces necesitamos avanzar con alguna rapidez para terminar el examen bien y poder resolver las dudas, porque hay algunas preguntas que dicen, no, esa no hay duda, ¿verdad? Estamos claros, sí, me equivoqué a la hora de contestar. Pero si tienen dudas, digan, mire, ¿y por qué es esa la respuesta? ¿Va? ¿Y por qué no otra? Etcétera. Yo puse otra y yo creo que es otra, ¿ok? ¿Listos? ¿Estamos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer entonces? Muy bien. Órale pues, yo les voy a proyectar el examen ahorita. ¿Estamos viendo el examen? Sí, licenciado. No se oye, padre. Sí, licenciado, sí se ve. Sí se ve. Gracias, Margaret. Bueno, mucha, por favor, entonces, por favor, hablen cuando tengan que un segundo. A ver, de aquí se mira mejor. Tal vez sí. Bueno, ok. Entonces, vamos. No, mejor no me gustó. Ok, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a comenzar a ver las preguntas. Yo las voy a leer y por favor levanten la mano o de una vez contéstenla. Dice la pregunta número 1, de acuerdo con la teoría celular moderna, ¿qué molécula es la encargada de almacenamiento y transmisión de la información genética? El ADN. Muy bien, ¿quién contestó? Yo, Andrea. Muy bien, Andrea, así, fuerte y claro, así es, me gusta que contesten, ¿ok? Ya se me perdió el examen otra vez, muchacho. Aquí está. Ok, listo. Vamos y dice, los receptores acoplados a canales iónicos se caracteriza por, están en el citoplasma, cambian el potencial eléctrico de membrana, activan genes específicos, inhiben enzimas intracelulares o inician cascada intracelular. ¿Cambian el potencial eléctrico de la membrana? Así es, cambian el potencial eléctrico de la membrana. Sabemos que los canales iónicos pues transportan iones y los iones están cargados positivo o negativamente y eso hace que cambie el potencial eléctrico. Es el fundamento del potencial de acción, ¿verdad? Que sucede en la transmisión nerviosa. Ok. Tercero, son las queratinas. Sobre las queratinas, usted puede afirmar que son componentes de la membrana celular. Se eliminan fácilmente con detergentes no iónicos. Son un tipo de filamento intermedio. Son producidas por las células musculares. Son estructuras dinámicas. Son un filamento intermedio. Muy bien, son un tipo de filamento intermedio, están dentro de la célula, inmediatamente por debajo de la célula, y son las proteínas que conforman la queratina que nosotros tenemos en la piel, la parte gruesa, ¿verdad? Que las células escamosas lo acumulan, entonces se convierte en queratina, ya células sin núcleos, en escamas anucleadas. Luego dice, son componentes de la membrana celular, excepto, todos son componentes excepto uno, proteínas, fosfolípidos, colesterol, carbohidratos y hormonas. Hormonas. Hormonas, muy bien, ese es el que no es, ¿verdad? Ese es el excepto. ¿No? Muy bien. Dice, al microscopio usted observa una célula con nucleolos prominentes. De esto usted deduce que la célula está en metafase. La célula está sintetizando ARN. Todo el ADN está como heterocromatina. El nucleolo está formado por microfilamentos y todos los incisos son correctos.
¿Qué sucede cuando tengo una célula que tiene nucleolos muy grandotes? Todo el Prominentes. está como heterocromatín. No, no es que Está esté como formado, está formado por microfilamentos. Tampoco, Las tampoco. células, ¿De qué está formado el nucleolo? Está formado de dos componentes fundamentales, de ARN y de componentes ribosómicos, que ahí se ensamblan. Entonces, la célula está sintetizando ARN. Por eso, cuando tenemos una célula muy activa, que está en proceso, por ejemplo, de reparación, por ejemplo, en un epitelio tengo una úlcera o tengo una situación que requiere un proceso de reepitelialización, las células desarrollan unos nucleolos muy grandes. Otro ejemplo sería en el caso de células de cáncer, ¿verdad? Cuando uno mira células de cáncer en un frote de Papa Nicolau, por ejemplo, ¿verdad? Tienen grandes nucleolos. ¿Y por qué? Porque los nucleolos, las células se están reproduciendo y para poderse reproducir necesita estar formando proteínas y proteínas y proteínas. Y eso significa que tengo que estar produciendo ARN y produciendo ribosomas para poder fortalecer la maquinaria de formación de proteínas en el citoplasma. Entonces, cuando yo miro una célula con un gran nucleolo, que se tiñe de qué color, lo vamos a ver más adelante, de rojo con la tinción de Papa Nicolau, significa que la célula está sintetizando ARN. Bien, las características de la fagocitosis, excepto una, sirve para, díganme, van contestándome si sí o no, sirve para ingerir residuos celulares. no. Sí. Sí, 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 sí. La fagocitosis sirve para tragarse pedazos de células que se han roto, que se han muerto, me los trago. Sirve para ingerir bacterias. sí, Sí, también. Sí. Las células, las bacterias, como son extrañas, la fagocitosis como mecanismo de defensa se las traga. Sirve para ingerir líquidos. no, 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 No. ¿por qué? Porque ingerir líquidos se llama pinocitosis, no fagocitosis. Fagocitosis es agregados de macromoléculas, como en la siguiente, o utiliza pseudópodos, que sería la otra respuesta correcta. O sea, perdón, al final de cuentas, como era excepto, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta es C, se utiliza para ingerir líquidos. 7. Miren, está fácil el examen, muchis, de veras. Yo no sé por qué no esperaba que les fuera mejor. Según el diagrama de permeabilidad, ¿cuál de los siguientes atraviesa la membrana con mayor facilidad? ¿Gases los como gases oxígeno y como O2. CO2? Perdón, Alejandro. Los gases como O2 y CO2 son los que atraviesan mayor Sí, facilidad. esos atraviesan con total libertad proteínas grandes, polisacáridos, iones y ADN. No pasa fácil, sino los gases sí. El ejemplo, la respiración. Por eso están esos dos ahí. De los microfilamentos, es correcto afirmar que son estructuras dinámicas, se relacionan con la envoltura nuclear, están formados por alfa y beta tubulinas, forman estructuras de 13 protofilamentos o todas son correctas. son estructuras dinámicas. Así es. Son estructuras dinámicas, porque las otras se relacionan con la envoltura nuclear, no. Esos son otro tipo de túbulos. ¿Están formados por alfa y beta tubulina? No. ¿Forma estructuras de 13 protofilamentos? Tampoco. Entonces, solo déjenme entrar esta niña que viene tarde. Por última vez. Segundo. Ok. ¿Cuál es el límite de resolución del ojo humano? Visión a simple vista. A ver, díganme cuál. De 100 a 200. De 100 a 200 micras, ¿verdad? ¿Se acuerdan que desde la clase cuando vimos esto, se les dijo, tienen que aprenderse las relaciones de los túbulos, perdón, de las medidas para tener una percepción correcta de cuáles son las que uso. No puedo ponerle aquí de 100 a 200 kilómetros, ¿verdad? Ah, no, porque ustedes saben kilómetros porque los han visto durante toda la vida. Pero si yo les digo de 200 nanómetros,
No, ¿verdad? Eso no es así. 2 milímetros, tampoco, eso lo miro. Yo lo miro. Pero de 100 a 200 micras, sí, esa es la correcta. Luego tenemos aquí célula multinucleada. ¿Qué célula de las siguientes es multinucleada? ¿Los eritrocitos? No, No. ¿Glóbulos blancos? sí, No. Los glóbulos blancos no hay multinucleación. Hay lobulación de un núcleo en el caso de los polimorfonucleares. Los eosinófilos y los basófilos tienen lóbulos, pero es siempre un solo núcleo. Los osteoclastos, Sí. sí. Los osteoclastos llegan a tener hasta 200 núcleos, ¿verdad? ¿Y qué son los osteoclastos? Son las células que se encargadas de participar en un proceso que se llama resorción ósea. Los huesos, ustedes adultos, no tienen los huesos ya para siempre. Ahí no se reparan ni nada, sino constantemente los osteoclastos están buscando donde hay células viejas, osteocitos viejos, y llegan a comérselos y hacen un hoyito que se llama una laguna de Haushep, y hacen un hoyito comiéndose eso y el hueso se repara. Eso se llama resorción ósea y es un proceso normal mediante el cual el cuerpo pues mejora la calidad del hueso. Hay muchísimos. Bueno, de los siguientes todos, excepto uno, pueden ser moléculas señal. Recuerda que había un listado de moléculas señal que pues pueden servir para que las células se comuniquen con otra. Podemos mencionar entonces nucleótidos, no, proteínas, ¿perdón? los nucleótidos. No, los nucleótidos sí se pueden usar como molécula señal. Según yo, Proteínas, son los iones metálicos. los iones metálicos, correcto. Los iones metálicos no son molécula señal, ¿ok? Las hormonas sí, los gases sí, las proteínas sí, los nucleótidos sí. Ok, siguiente. ¿Cómo se transporta el agua a través de la membrana celular de forma eficiente? Por las acuaporinas. A través de canales de proteínas llamados acuaporinas. Los demás eran cosas que no tenían nada que ver. Bueno. La 13. Perdón, ya me pasé. En el modelo de mosaico fluido, ¿qué son las lipid rafts o balsas lipídicas? ¿Qué son? ¿Depósitos de grasa dentro del citoplasma? No, No. son regiones heterogéneas. Regiones heterogéneas ricas en colesterol que disminuyen la fluidez local. Así es. Esas son las balsas lipídicas. Regiones que acumulan colesterol y ciertos fosfolípidos que hacen que sean muy rígidas. 14. Aproximadamente ¿cuántas células forman el cuerpo humano adulto? Entre 30 y 40 billones. Muy bien. Roberto todas las tiene buenas, ¿eh? ¿Y cuántas sacaste en el examen, Roberto? 76. Muy bien, te felicito. Es una buena nota. Esperaba que fuera mejor. Déjenme Muchas gracias. comentarles que solamente una persona sacó arriba de 80. ¿Quién fue esa persona? ¿Quién sabe su nota? Andrea Sofía, muy bien. Andrea Sofía Palacios. Ella fue la que sacó la nota más alta de la clase. Sacó 83 puntos. Solamente ella sacó arriba de 80 y por lo tanto se va a ser acreedora de un premio que se lo voy a dar, si me recuerdan, por favor, la segunda semana de septiembre, cuando regresemos a presencialidad. ¿Listo? Muy bien. Dice, y espero que Roberto a la próxima tenga arriba de 80 y más. Se consideran organelas celulares del sistema endomembranoso. O sea, ¿quiénes conforman el sistema endomembranoso? Excepto
Retículo endoplásmico rugoso, ¿sí o no? Sí, Aparato de Golgi, sí, Sí, mitocondrias, no, no. Las mitocondrias forman parte de un sistema de producción de energía, no de transporte de vesículas internamente ni externamente. Bien, la liberación de un neurotransmisor en el botón sináptico es un ejemplo de exocitosis constitutiva, exocitosis regulada, endocitosis mediada por vesículas, endocitosis mediada por receptor, está presente en todas las células. exocitosis regular. Exocitosis regulada, muy bien, ¿verdad? Se acumula, en este caso, el neurotransmisor en el botón sináptico y cuando llega la señal, se libera inmediatamente, cuando llega el potencial de acción, ¿verdad? Entonces se libera el neurotransmisor en el espacio sináptico hacia la otra célula. ¿Cuál es la función del nucleolo dentro del núcleo? Lo acabamos de decir, a ver, ¿realiza fosforilación oxidativa? No, No, eso lo hacen las mitocondrias. ¿Es el sitio de ensamblaje de las unidades ribosomales? sí, Sí, te lo acabamos de decir. ¿Contiene los genes que determinan el color de los ojos? Nada que ver. ¿Sirve como reserva de carbohidratos? Tampoco. ¿Bombea iones de calcio fuera de la célula? Tampoco. Muy bien. Son los filamentos que se encuentran conformando los cilios y los flagelos. ¿Cómo se llaman esos filamentos? Microtúbulos. microtúbulos. Microtúbulos, ahí estamos claros, ¿verdad? No tenemos que confundirlos con los microfilamentos ni con los filamentos intermedios. ¿Cuál es el tipo de comunicación que depende del contacto directo entre dos células? Yuxtacrina. Eso. Tamara, muy bien, ahora como que sí estudió ahora, ¿va? Para la revisión, porque el examen llegó tardísimo. Yo no Bueno, fui, yo no llegué. usted no llegó. Ah, sí, para el examen sí. Yo por eso no me fue mejor. Tamara, y hay otra niña por aquí, Margaret. ¿Dónde está Margaret? Por ahí se me van a quedar al final, oyen las dos. Tengo que hablar con ustedes. Pero bueno, Bueno, sigamos. ¿Cuál es la característica principal de una molécula con baja permeabilidad según el material? Entonces, son moléculas que solo entran por mitosis. Son gases que se disuelven en lípidos. Atraviesan la membrana sin ninguna resistencia. Son moléculas polares que requieren canales específicos y son eliminadas inmediatamente por los lisosomas. son moléculas polares. Son moléculas polares que requieren canales específicos. Y aquí, miren, es que las preguntas se los dicen a veces. ¿Cuál es la característica principal de una molécula con baja permeabilidad? Según el material. Pues, nadie habla del material, ¿no? Solo habla de los mecanismos. En cambio, les dice aquí que son moléculas polares. Bueno, ¿qué tipo de moléculas son conocidas por disminuir la fluidez de la membrana? Acuaporinas, agua, proteínas periféricas, colesterol y esfingolípidos saturados. Colesterol, Saturados. ¿Cuál? Colesterol. colesterol, Colesterol y esfingolípidos saturados. Esos son los que abundan más en las balsas lipídicas. 22. ¿Cuáles son los siguientes? ¿Cuáles son los siguientes enunciados? ¿Cuál de los siguientes enunciados define correctamente la célula? Es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. La célula es reconocida como la base de la organización biológica, cumpliendo tanto funciones vitales como un soporte estructural. Es un sistema cerrado que no intercambia energía con el medio. Las células se describen como sistemas abiertos que intercambian materia y energía, y es una estructura exclusivamente de los organismos multicelulares. es La la unidad estructural unidad y funcional de todo estructural ser y vivo. funcional de todos. Es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. ¿Por qué mecanismo las importinas internalizan componentes al núcleo? ¿Recuerdan que las mencionamos cuando hablamos de la envoltura nuclear y cómo está conformada y dónde están los poros nucleares y aparecían ahí las importinas?
¿Qué tipo de mecanismo usan? Difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, ósmosis, no se puede internalizar componentes al núcleo. Transporte activo. Transporte activo, muy bien, necesita energía. En el citoplasma, ¿qué componente es responsable de mantener la forma celular y permitir la movilidad? Citoesqueleto. El citoesqueleto. ¿Cuáles son los tres componentes del citoesqueleto? ¿Qué filamentos son? Filamentos intermedios, microfilamentos y No le oigo, Dayani. Dele. Pero más fuerte. microfilamentos, filamentos intermedios y filamentos de actina, creo. Microtúbulos. Microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Muy bien. Al siguiente, la capacidad de la membrana para responder a estímulos externos se conoce como Irritabilidad. irritabilidad. Es función del retículo endoplásmico liso las siguientes, excepto síntesis de lípidos, producción de energía, síntesis de hormonas esteroideas, almacenamiento de calcio y degradación de toxinas y medicamentos. Producción de energía. Producción de energía. ¿Quién produce la energía? Los mitocondrios. Las mitocondrias. Síntesis de lípidos. 27. Las moléculas con carga neta de iones se consideran inclusiones metabólicas insolubles, impermeables a la bicapa lipídica pura, gases residuales del metabolismo, altamente permeables por ser pequeños o componentes del citoesqueleto. Impermeables a la bicapa lipídica pura. Muy bien, muy bien. Sigamos. 28. ¿Cuál de las siguientes es una función crítica de las membranas biológicas? ¿Verán? Permeabilidad selectiva, traducción de proteínas, almacenamiento de desechos sólidos, síntesis de ADN cromosómico y producción de calor corporal. Permeabilidad selectiva. Exacto, eso las define. Algunas cosas pasan, otras no, otras pasan pero con permisos, ¿verdad? ¿Cuál de estos procesos explica el crecimiento y la reparación de tejidos según la teoría celular? Toda célula proviene de otra preexistente. ¿Cuál? Toda célula proviene de otra preexistente. Muy bien. Para comenzar a hablar de la teoría celular, entonces de la teoría celular son poquitas los elementos, ¿verdad? Las células son sistemas abiertos, la composición química es semejante en todas las células, el flujo de energía ocurre dentro de la célula. ¿La célula proviene de otro preexistente? Por supuesto, así es. Eso implica crecimiento y reparación de los tejidos. Bien. En el siguiente, ya me pasé. En el estudio del transporte, ¿qué diferencia fundamental existe entre los mecanismos activos y pasivos? El requerimiento de energía y la dirección respecto al gradiente. El pasivo ocurre solo en células muertas. Solo el activo utiliza proteínas de membrana. El transporte activo es más lento que el pasivo y solo el pasivo permite la entrada de oxígeno. El requerimiento de y la energía. dirección de respecto al gradiente. Correcto. Requerimiento de energía y la dirección respecto al gradiente. Eso define el transporte activo primario. Respecto a la lámina nuclear, es correcto afirmar que está asociada con la membrana externa de la envoltura nuclear. Está formada por microfilamentos, está formada por filamentos intermedios, tiene ciclos de polimerización y despolimerización frecuentes y está asociada a proteínas motoras. Está formada por filamentos intermedios. Así mero es. ¿Qué organelo es responsable de la digestión intracelular mediante enzimas hidrolíticas? Lisosomas. El lisosoma. Los lisosomas son pues, el símil del estómago, ¿verdad? Ahí es donde se juntan con una vesícula o un fagosoma y forman el fagolisosoma después de que se ha hecho la fagocitosis. 33. Los microtúbulos desarrollan una función importante durante ¿qué procesos celulares? Mitosis, fagocitosis,
mitosis, producción de proteínas, traducción de ADN. Mitosis. Mitosis. ¿Qué son los microtúbulos en la mitosis? Son los lazos que utiliza la célula para poder amarrar al centrómero del cromosoma y poder separar las cromátidas que estaban así juntitas y se van cada una a los lados para formar otra vez dos células fijas con la misma cantidad de cromosomas. 34. Las membranas se describen como asimétricas. ¿Qué significa esto en términos moleculares? A, la membrana es más gruesa de un lado de la célula que en el otro. B, solo una capa es permeable y la otra es totalmente impermeable. C, la membrana cambia de forma de manera aleatoria e irregular. D, las dos capas de la bicapa tienen diferentes composiciones de lípidos y proteínas. Y E, solo los carbohidratos se encuentran en la capa interna. Las dos capas de la Las bicapa dos tienen diferentes capas de la composiciones bicapa. de lípidos y proteínas. Correcto. Las dos capas de la bicapa tienen diferentes composiciones de lípidos y proteínas. ¿Y por qué son así? Porque tienen diferentes funciones. La membrana externa puede funcionar para la recepción de señales externas e internalizarlas por medio de la membrana interna hacia el sistema endomembranoso. Porque tienen diferente función, ¿verdad? Uno tiene funciones de identificación, de identidad, como bien decía Roberto, de internalizar cosas, de recibir señales del exterior, y eso no lo tiene la capa interna. Bien, con eso terminamos. No falta. De las vías de transporte vesicular se puede mencionar lo siguiente, excepto, pueden ser biosintéticas, puede ser endocítica. Participa el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi como las organelas más importantes. La membrana plasmática no tiene ninguna participación y los lisosomas son fundamentales en la vía endocítica. ¿Cuál es? ¿Cuál le tiran ahí? Tamara. Roberto. Tal vez que no tiene participación. Ay, no. La membrana plasmática. Yo creo que esa es, creo que estoy seguro. Listo, sigamos pues. Vamos a verdadero o falso. Todas las células eucariotas presentan siempre un núcleo. Falso. Falso. Esto había que explicarlo, ¿verdad? Porque había que poner en los falsos. ¿Qué es? ¿Por qué dice que todas las células eucariotas presentan siempre un núcleo? ¿Cómo lo explico yo? ¿Qué explico ahí? ¿Cómo justifico la respuesta? Porque no solamente existen células que son multinucleadas y también células que no tienen núcleo y a pesar de eso siguen siendo células eucariotas, como los eritrocitos. Como los eritrocitos, muy bien. Es decir, hay células que no tienen como los eritrocitos, ¿verdad? El sistema endomembranoso es exclusivo de células eucariotas. Verdadero. Falso. También tienen las células procariotas, tienen un sistema endomembranoso. Fíjense que no estoy seguro. Ya llevo dos que tengo que confirmar, pero se las diré en la próxima clase mañana, ¿verdad? Muy bien. Que no tengo los exámenes aquí, hombre, entonces ahí tenía yo mi archivo. Los microtúbulos se originan desde el núcleo hacia la periferia. Falso. Falso. Se organizan desde el áster, Centrosoma. de los centriolos. ¿Ok? Centrosoma. Sí. Las membranas celulares de todas las células son iguales. Falso. 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 Cada tienen diferente función y entonces tienen diferente composición las membranas. Un leucocito, una neurona y un hepatocito contienen la misma información genética.
Verdadero. Sí, tienen la misma información, pero expresan diferentes ARNs, ¿verdad? El transporte anterógrado mueve moléculas y orgánulos desde el cuerpo celular a la periferia. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Una sola señal puede interactuar, perdón. Una sola señal puede interactuar con más de un receptor. Por tanto, una señal puede provocar distintas respuestas dependiendo del tipo de célula. Verdadero. Verdadero. En la clase hablábamos de acetilcolina que tiene diferentes respuestas dependiendo de la célula y dependiendo del receptor. El transporte activo secundario no necesariamente tiene que estar acoplado a un proceso exergónico. Verdadero. Es correcto. Puede aprovechar otro tipo de transporte similar que antes, ahí aprovecha ese transporte para hacerlo eficiente. Las dos capas de la membrana del retículo endoplásmico rugoso presentan diferencias tanto en su composición como en sus funciones. Verdadero. Listo, muy bien. Y la última, de verdadero o falso. Tenemos una membrana plasmática con alta producción de fosfolípidos de ácidos grasos saturados, es menos rígida que una membrana con alta proporción de fosfolípidos y ácidos grasos insaturados. Esa es falsa, creo. Dice, una membrana plasmática con alta proporción de fosfolípidos con ácidos grasos saturados es menos rígida, es falso, que una membrana, porque es al revés, ¿verdad? Una proporción con altos ácidos grasos insaturados es más flexible, o sea, menos rígida que la que tiene ácidos grasos saturados. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a estas preguntas que tienen dibujitos y tienen un montón de cosas. ¿Qué es la letra A? Glucocálix. Ok, estamos hablando de glucocálix. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Según yo, sería un glucolípido. Bien, Roberto. Roberto tiene razón. Lo que estamos viendo aquí, estas bolitas son glucosas, ¿verdad? Son carbohidratos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un carbohidrato, pero agarrado de una bolita de la membrana, de un lípido. Entonces este sería un glucolípido. ¿Ok? Y glucocálix sería todo el conjunto de residuos de carbohidratos que se encuentran en la superficie externa de la célula. Todo a eso se le llama glucocálix, ¿verdad? Que en algunas células es muy abundante, principalmente en células bacterianas es muy abundante, pero en estos casos no. ¿Dónde tenemos la B? Está Glucoproteína. ¿Perdón? Una glucoproteína. La B. La B. Es bicapa de Bicapa. fosfolípidos, ¿no? Es la bicapa de fosfolípidos. Está la bicapa interna y la bicapa externa. Está agarrando todo el grosor de la membrana, las dos capas. Capa C, letra C. Proteína periférica. Es una proteína que únicamente está pegadita a la membrana, en este caso al lado interno. D, grupo D. ¿Un fosfolípido? No, parece. Colesterol. Pero está inmiscuido para acá y no tiene la cabeza polar ni las cabezas alifáticas del fosfolípido, sino que nada más está incrustado aquí. Y letra E. Glucoproteína. Glucoproteína. Era glucoproteína, podrían contestar una proteína transmembrana, ¿verdad? También se les tomaba, bueno, ok. Llegamos a la siguiente. Dice, ¿qué tienen en común las siguientes células? Una bacteria, una levadura, una célula vegetal y una neurona. Aquí hubo varias alternativas, ¿verdad? Porque pues, podían poner ¿Qué varias tiene cosas. membrana? O sea, todas tienen ADN, ¿verdad? Me respondían algunos. Todas tienen membrana. También. Entonces, todas esas fueron tomadas en cuenta.
Pregunta 3. Explica el mecanismo de transporte de solutos de la siguiente imagen. Esa es difusión simple, ¿no? Esta es difusión simple. De mayor concentración a menor concentración hasta lograr el equilibrio. Listo. Seguimos. Perdón. ¿Por qué el retículo endoplasmático rugoso presenta aspecto rugoso? Porque contiene ribosomas. Porque contiene ribosomas pegados en la capa lipídica y eso le da la apariencia rugosa. 3 principios de la teoría celular. Uno, Todos están presentados por una o más células. todos los organismos vivos tienen una o más células. 2, Vienen de una célula preexistente. no le oí, perdón. Que vienen de una célula preexistente. Muy bien, todas las células vienen de una célula preexistente. Y 3, Es una unidad estructural y funcional de los seres vivos. es la unidad estructural funcional de todos los seres vivos. Indique los tipos de vías ilustrados en la siguiente imagen. A y B. Endocítica. Ah. La A es endocítica, ¿o no? Sí, Y la B biosintética, creo. Es exocítica, ¿no? es biosintética. También se las tomaba en cuenta, pero tendría que ser o anterógrada, retrógrada, o ¿verdad? Endocítica y biosintética. Recuérdense, aquí estamos produciendo, de aquí hacia afuera, va en esta dirección, retículo endoplásmico rugoso, Golgi, Transis, y de aquí para afuera. Entonces, estamos produciendo algo hacia el exterior, estamos exportando algo. Aquí estamos importando algo, estamos ingresando algunas circunstancias que nos van a servir ya sea para que vayan aquí y regresen al retículo endoplásmico rugoso o lleguen a formar un lisosoma tardíamente. Bueno. ¿Qué es el glucocálix? Ya hasta lo explicamos en la otra figura, ¿verdad? Es el conjunto de grupos de carbohidratos que se encuentran en la superficie de la célula y que les sirve para dar identidad en una serie de cuestiones y que están conformados por glucolípidos, por glucoproteínas que están agarrados a la superficie. ¿Qué nombre recibe el movimiento de moléculas de agua a favor del gradiente de concentración a través de la membrana? Ósmosis. Osmosis. Ósmosis, muy bien. Mencione algún proceso de endocitosis. ¿Alguno? Fagocitosis. Fagocitosis, denme otro. Pinocitosis. Pinocitosis, denme otro. Mediada por... Era... me acuerdo, creo que era vesículas. Receptores. Receptores, sí. Por receptores, ¿va? Que están acumulados a un lado, entonces ahí se unen los ligandos, la molécula que va a entrar, y entonces ya se invagina y se hace una vesícula. Ok. ¿En dónde se localiza el carioplasma? En el núcleo. En el núcleo. ¿Verdad? Si es citoplasma en la célula, carioplasma es en el núcleo. Explique la función de la señal de localización nuclear y su relación con el complejo del poro nuclear. Señal de localización nuclear. Tiene las siglas SLN. ¿Qué función tiene eso? Bueno, si no se recuerdan, esto es una función que tiene que unirse al compuesto que va a entrar a través del poro nuclear para que las integrinas lo logren reconocer. Si no, no puede entrar. Lo primero que se une es esta señal de localización nuclear, que es un polipéptido pequeño. Bien. Esta pregunta, puchica, de veras, creo que solo una persona de toda la clase la tuvo buena. No me recuerdo quién, pero como que pasaron de noche. Así estaba el cuadro en la clase, pero estaba, pues, no sé, se les olvidó. ¿Cómo puede ser la cromatina? Puede ser de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Heterocromatina y eucromatina. Heterocromatina y eucromatina. Si se dan cuenta, estos términos
se refieren únicamente a color, porque es cromatina, ¿verdad? El término es visual, es microscópico. Entonces, ¿cómo miro yo el material nuclear dentro de un núcleo, dentro de una célula? ¿Cómo lo miro? Lo puedo ver como eucromatina o como heterocromatina. Y la heterocromatina es la que está condensada y la eucromatina es la que está laxa y disuelta, digamos. Y entonces la eucromatina, la heterocromatina, ¿cómo puede ser? Según yo, Constitutiva y y facultativa, ¿no? facultativo. Facultativa y constitutiva, ¿verdad? Una de ellas, la constitutiva, nunca, después de que uno nace, ahí se queda con esa forma toda la vida, está condensada, ¿verdad? Sin embargo, la facultativa, hay momentos, dependiendo, que puede estimularse para que sea transcrita, porque la heterocromatina nunca se transcribe. Y pusimos el ejemplo en clase de la cromatina sexual, del cromosoma X, que en las mujeres se inactiva desde la 6 a la 8ª semana de embarazo. Ya se inactivó uno de los genes si el bebé es una nena, porque tiene 2 cromosomas X. Y entonces se inactiva uno al azar, y ese cromosoma X se permanece inactivo en el resto de todas las células descendientes de esa célula, de ese momento. Entonces, esa ya nunca se transcribe, ¿verdad? Esa sería heterocromatina constitutiva. Bien. ¿Qué tipo de transportador acoplado se muestra en la imagen? Antiportadores, creo que sí, se llama. Sí, antiporte, ¿verdad? Antiporte, ¿por qué? Porque está entrando un soluto y saliendo un soluto al mismo tiempo. Y ese es un cotransporte que se llama antiporte. Las 3 etapas de la comunicación celular. Recepción, transducción y respuesta. Perfecto. Muy sencillo así era, ¿verdad? Explique la diferencia entre transporte activo primario y secundario. A ver, ¿quién me la contesta, Rubí? Que El primario necesita de ATP para hacer el transporte, en cambio el secundario puede aprovechar ese gradiente de iones para hacer su transporte. No necesariamente necesita el ATP. Muy bien, Ana Lucía, así es, ¿verdad? La diferencia entre el activo primario es que necesita energía, siempre ATP, pero el otro puede usar un gradiente eléctrico, ¿verdad? De iones para poder hacer el transporte activo secundario. Completa el siguiente cuadro, dice, de tipo de vesículas transportadoras. Las vesículas recubiertas de catrina, ¿dónde se originan? ¿Y cuál es su función? Rellenemos este cuadro, miremos origen de primero. ¿Dónde se originan las recubiertas con clatrina? En la membrana plasmática. ¿Sí? ¿Solo ahí? En el aparato de Golgi también. Y Golgi. Muy bien, en esos dos posibles. Se origina en la membrana y en Golgi. COP1. En el aparato de Golgi. En Golgi. COP2. En retículo endoplasmático. Perfecto. Entonces ahí estábamos aquí. ¿Y cuál es su función estos? Las de recubiertas con clatrina. Endocitosis y transporte hacia endosomos, creo, Ok, y ensosomos. entonces ese es producir favorecer la internalización de ligandos en la membrana o transportarlos del Golgi hacia abajo. COP1, ¿cuál es la Según función? yo, es el que es retrógrado, que va desde Golgi hasta retículo endoplasmático. Sí. ¿Y el COP2? Que es el anterógrado, que es al revés, Es al que va revés. del retículo al Golgi. Correcto. Muy bien. Vamos ahora, así según la imagen, responda lo siguiente. ¿Qué tipo de solución se muestra en la imagen? Hipertónica. Hipertónica. ¿Cómo se llama que es hipertónica, Roberto? Porque la célula está liberando su agua hacia el medio para nivelar la concentración del ambiente. Ok, o sea, como está más concentrado el soluto aquí, la célula está sacando
agua para poder equilibrar las concentraciones. Crenar se ¿Qué efecto llama- tiene eso sobre las células? Se crena, se llama Se crena. el efecto. El fenómeno es crenación. Y entonces, cuando ustedes van a ver en el microscopio, van a estar viendo un frote de sangre, lo van a ver que tuviera como espículas. Esas son la forma de crenación, ¿verdad? Entonces uno le dice a ellos crenocitos cuando están así. Indican algunos procesos, pueden indicar algunos procesos de hemólisis. Bien, yo creo que con eso terminamos, ¿verdad? Sí. Voy a cerrar aquí. Bien, chicos, con esto terminamos el examen. Sinceramente, creo que el examen no estaba tan difícil para las notas que sacaron. Quizás haya sido que este sistema híbrido no nos esté ayudando, pero por favor, yo quiero que pues, tengan la confianza suficiente para decirme, mire, repítanos ese tema o revisemos tal cosa. Vamos a comenzar mañana ya con otros temas para que podamos entenderlos bien, ¿verdad? Y que no nos quedemos con dudas y que, como les decía yo, estudiemos de acuerdo a los objetivos de la clase. Tenemos todas las presentaciones, tenemos materiales de apoyo, tenemos las hojas de trabajo que deberían ayudarles para que tengamos una mejor nota el próximo examen.